Buenas noches, viajero del tiempo. Hoy, antes de cerrar los ojos y dejarte llevar por los sueños, déjame hacerte una advertencia. Si alguna vez imaginas que vivir en el Japón feudal sería como estar en una película de samuráis, con espadas brillantes y jardines de cerezos en flor, es mejor que lo pienses dos veces. La verdad es que no durarías ni un día allí, y esta noche te contaré por qué. Pero antes, si disfrutas de historias que te transportan a otros mundos, donde aprendes y sueñas al mismo tiempo, suscríbete al canal y deja tu like. Así me ayudas a seguir contándote secretos del pasado mientras te acompaño hasta que el sueño te venza. Ahora, cierra los ojos, respira hondo. Imagínate despertando en otra época, no en una cómoda cama, ni con el sonido de tu móvil sonando al lado, sino en un Japón salvaje, indómito, donde cada paso en falso podía costarte la vida. El aire es frío y denso con olor a tierra húmeda. Abres los ojos y estás en un pequeño pueblo del año 1553, en pleno período Sengoku, también conocido como el siglo del país en guerra. Una época brutal, donde los clanes samuráis se disputaban cada centímetro de tierra. Y si te preguntas por qué se llamaba así, la respuesta es sencilla: porque Japón era un campo de batalla sin fin. No existía un gobierno central fuerte, no había un emperador que mandara sobre todos. Eran los daimios, los señores de guerra, los que controlaban cada región, y lo hacían con la espada en la mano y el miedo en el corazón. Y tú no eres un samurái. No tienes una armadura reluciente ni un apellido importante. Eres un campesino, uno más entre millones. Y eso significa que tu vida vale menos que una gota de lluvia. Desde que amanece trabajas descalzo en los arrozales, con el lodo hasta las rodillas. La espalda te arde porque llevas días sin descansar. Y lo peor es que la cosecha no es para ti. No importa cuántas semillas plantes, ni cuánto sudes. Todo lo que produces se lo lleva tu señor feudal. Si te atreves a esconder un puñado de arroz para alimentar a tu familia, te arriesgas a que te corten la mano o directamente te atraviesen con una naginata, una de esas largas lanzas samurái que no perdonan errores. El hambre es parte de tu rutina. No hay neveras, ni supermercados, ni siquiera un mercado decente en tu aldea. Comes lo que puedes, cuando puedes. A veces es arroz, a veces son raíces hervidas en agua sucia, y otras veces simplemente no comes. Pero quizás pienses, bueno, al menos está el honor samurái, el famoso Bushido, ese código que decía que los guerreros eran nobles, justos y valientes. Déjame romperte ese mito antes de que el sueño te envuelva por completo. En realidad el Bushido no era una ley escrita ni un código tan puro como lo pintan las películas. En el Japón feudal, los samuráis no eran siempre los héroes que imaginas. Algunos, sí. Otros eran auténticos bandidos con armadura. Asaltaban aldeas, quemaban cultivos y ejecutaban campesinos solo porque podían. Y no había juez ni castigo, porque en esa época la justicia era la espada del más fuerte. ¿Quieres un ejemplo real? En 1575, durante la batalla de Nagashino, el famoso señor de la guerra Oda Nobunaga ordenó ejecutar a más de 1500 campesinos que habían colaborado con el enemigo Takeda. No eran soldados, no portaban armas, solo eran granjeros que, por miedo, habían ayudado al otro bando. Su castigo: la decapitación masiva, en plena plaza del pueblo. Nobunaga lo justificó diciendo que así se aseguraba la lealtad de los demás campesinos. Y funcionó. El miedo era un arma más poderosa que cualquier katana. Pero no todo era guerra y sangre. La vida cotidiana también tenía sus propias torturas silenciosas. Por ejemplo, si eras mujer, la situación era todavía más difícil. En muchas zonas de Japón, el nacimiento de una niña era recibido con resignación, casi con tristeza. No por falta de cariño,
sino porque la mujer no heredaba tierras, no podía tener poder político y, en muchos casos, su futuro era ser vendida en matrimonio o convertida en sirvienta de algún señor. Claro, había excepciones. Estaban las Onabu Geisha, las mujeres guerreras, como Tomoe Gosen, una de las más famosas. Ella montabais a caballo, luchaba con arco y espada, y su nombre quedó grabado en la historia. Pero tú y yo sabemos que las excepciones no son la regla. La mayoría de las mujeres del Japón feudal no conocieron la gloria, sino la sumisión. Y mientras tanto, la vida seguía. El sonido de las campanas de los templos budistas marcaba las horas. Los monjes copiaban sutras a mano, mientras los niños intentaban atrapar insectos entre los arrozales para olvidar el hambre. La muerte acechaba en cada esquina, pero también había poesía en lo cotidiano. El arte de caligrafiar un haiku, la ceremonia del té, el cuidado de un bonsái. Pequeños gestos que en medio de la violencia servían para recordarle al alma que había belleza en el mundo, aunque fuese por un instante. Y así era el Japón feudal. Un lugar fascinante pero brutal, donde sinceramente sobrevivir un solo día ya era un logro digno de admiración. Te preguntarás, ¿había alguna forma de escapar de ese destino? Quizás sí, pero las opciones no eran fáciles ni seguras. Imagina el cielo nublado, las ramas de los pinos moviéndose con el viento y el leve sonido del agua fluyendo por un arroyo cercano. Pero detrás de esa calma aparente, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Decíamos que escapar del destino de campesino o sirvienta era casi imposible, pero no del todo. Había quienes lo intentaban. Algunos huían al bosque buscando convertirse en Yamabushi, los monjes guerreros de las montañas. Ellos vivían apartados, practicando rituales secretos, mezclando budismo, sintoísmo y magia. Se decía que podían curar enfermedades, caminar descalzos sobre el hielo o resistir días sin comer. La verdad, eran maestros en el ascetismo, pero también en la supervivencia extrema. Aprendían a vivir de las raíces, a leer el lenguaje del viento, a esconderse entre los árboles como sombras. Pero claro, no cualquiera podía ser Yamabushi. Había que soportar el dolor físico y mental, los entrenamientos brutales y las pruebas que los maestros ponían a los novatos. Si fallabas, nadie te rescataba. Si te perdías en la montaña, tu cuerpo quedaba allí, entre los cedros. Otros intentaban algo aún más arriesgado: convertirse en ninjas. Sí, los famosos shinobi. Pero cuidado con la imagen que tienes en la cabeza. No eran esos personajes vestidos de negro saltando por los techos cada 2 segundos. Eso es más Hollywood que realidad. Los ninjas reales, los de Iga y Koga, se entrenaban para pasar desapercibidos. Vestían como campesinos, trabajaban como jardineros o comerciantes durante el día, y solo actuaban cuando nadie los veía. Eran expertos en el espionaje, el sabotaje y, cuando era necesario, el asesinato silencioso. Pero entrar a ese mundo era peligrosísimo. Si te descubrían espiando para otro clan, no esperaban al juicio. Te desollaban vivo. Literalmente. ¿Sabes cómo lo hacían? En algunas regiones, la tortura conocida como haritsuke consistía en colgar al prisionero de un poste de madera, atado con cuerdas gruesas, hasta que el cuerpo no pudiera más y colapsara por su propio peso. A veces tardaba días, y mientras tanto, los cuervos se acercaban poco a poco, picoteando sin prisa. Esa era la realidad del espionaje en el Japón feudal. No era un juego, era cuestión de vida o muerte. Pero volvamos a ti. Imagina que decides no ser ni monje ni ninja. Tal vez pienses en alistarte como samurái. Suena tentador, ¿verdad? La armadura, la katana, el honor, el respeto. Pues lamento decirte que ni en ese tiempo ser samurái no era algo que se podía elegir. Nacer samurái era un privilegio hereditario. Si tu padre no era samurái, tú tampoco lo serías,
salvo rarísimas excepciones. Era como un apellido tatuado en tu alma. Y por mucho que entrenaras, por muchas horas que practicases con una espada de madera, el sistema no iba a dejarte subir de categoría. Japón funcionaba bajo un sistema de casta rígido, los Shinokosho. Shi, los guerreros, los samuráis. Número, los campesinos, porque producían alimentos. Ko, los artesanos, los que fabricaban cosas. Sho, los comerciantes, vistos como los más bajos porque no creaban nada, en solo vendían. Y no había movilidad social. No podías simplemente cambiar de lugar porque sí. Si lo intentabas, el castigo podía ser la muerte. Aunque claro, había quienes desafiaban las reglas. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Toyotomi Hideyoshi, hijo de un campesino, que consiguió algo impensable. Llegó a ser uno de los unificadores de Japón. ¿Cómo lo logró? Con astucia, carisma y sobre todo, aprovechando los tiempos de caos. Hideyoshi comenzó como sirviente, limpiando zapatos y cocinando arroz para los soldados. Pero tenía un talento especial para leer a las personas, para entender el momento exacto en que debía moverse. Poco a poco ganó la confianza de Oda Nobunaga, y tras su muerte, tomó el control del ejército y consiguió unificar casi todo el país. Eso sí, cuando llegó al poder, prohibió que otros campesinos hicieran lo mismo que él había hecho. Ordenó una caza masiva de armas conocida como la recolección de espadas. Mandó a confiscar todas las armas de los campesinos para asegurarse de que nadie pudiera levantarse contra los samuráis. Y para justificarlo, dijo que las espadas fundidas se utilizarían para crear una gran estatua de Buda. Un gesto poético, pero también perverso. El mensaje era claro: el pueblo tendría paz, pero a costa de la obediencia absoluta. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía. Las noches eran frías, las casas eran de madera y papel de arroz, y el fuego apenas calentaba. Si enfermabas, no había hospitales. Los médicos de aquella época mezclaban remedios naturales con rituales religiosos. Te daban infusiones de hierbas, pero también te colgaban amuletos y rezaban sutras a los kami, los espíritus protectores. Y si llegaba un terremoto, porque Japón es tierra de terremotos desde siempre, las casas caían como castillos de naipes. No existía protección, ni seguros, ni ayuda estatal. Solo quedaba reconstruir todo con las propias manos, una y otra vez. Pero había algo que sí sabían hacer muy bien: valorar el momento presente. Los japoneses de aquella época, atrapados entre guerras, hambre y superstición, cultivaban el concepto del mono no aware, la sensibilidad hacia lo efímero. Sabían que la belleza de un cerezo en flor estaba en que sus pétalos caen pronto. Sabían que una taza de té compartida podía ser el último gesto amable antes de la próxima batalla. Y así vivían, sin saber si verían el amanecer siguiente, pero dándole un valor casi sagrado a cada instante. Por eso te digo, viajero, que el Japón feudal no era un lugar para soñadores ingenuos. Era un mundo donde sobrevivir ya era de por sí un acto heroico, y aún queda mucho por contar. Porque no hemos hablado de los rituales, ni de los castigos más extraños, ni de los samuráis sin amo, los famosos ronin, esos que vagaban por los caminos buscando trabajo como espadachines a sueldo. Cierra los ojos un poco más, respira hondo y escucha, porque lo que viene ahora es aún más inquietante. Hablamos ya de campesinos, de monjes guerreros y de ninjas. Pero hay un personaje especial en el Japón feudal del que nadie quería estar cerca: el ronin. Los ronin eran samuráis sin amo, sin señor, sin tierra. En teoría, un samurái debía tener un daimyo, un señor feudal al que servir hasta la muerte. Pero cuando ese señor moría o caía en desgracia, el samurái quedaba a la deriva. Y ahí, su vida se convertía en un problema. En el código del Bushido, la muerte era preferible al deshonor. Por eso muchos samuráis, al perder a su amo, optaban por el seppuku,
el suicidio ritual. ¿Lo conoces? Seguro has oído hablar de él, pero déjame contártelo con más detalle. El seppuku no era solo cortarse la barriga. Era un ritual meticuloso, casi teatral, lleno de simbolismos. Primero, el samurái se bañaba. Se vestía con un kimono blanco, símbolo de pureza, y escribía un poema de despedida, un Jisei no Ku, en el que expresaba su último pensamiento. Luego se sentaba sobre las rodillas, desenvainaba un tanto, una pequeña daga, y con las manos firmes se abría el abdomen de izquierda y foja derecha en un corte profundo. La idea era mostrar valentía al enfrentar el dolor, pero por si las fuerzas fallaban, había un kaishakunin, un asistente de confianza, que debía cortarle la cabeza en el momento exacto, cuando el rostro del samurái aún mostrara serenidad. Era un acto espantoso, sí, pero para ellos significaba salvar el honor ante la desgracia. Imagina eso, preferir morir desangrado antes que vivir con vergüenza. Pero no todos los samuráis sin amo elegían el seppuku. Algunos se convertían en ronin y vagaban por los caminos, buscando trabajo como mercenarios o guardaespaldas. Y otros se convertían en bandidos. La figura del ronin era ambigua. Algunos eran nobles, errantes que seguían un código propio, pero otros se volvieron crueles y peligrosos. En las ciudades y aldeas la gente los temía. No sabías si te protegerían o te robarían. Algunos ofrecían sus servicios como maestros de esgrima. Otros vendían su espada al mejor postor, sin importar la causa. Hay una historia famosa sobre esto. La leyenda de los 47 Ronin, una de las más célebres de Japón. Cuenta cómo un grupo de samuráis quedó sin amo tras la muerte de su señor, Asano Naganori, obligado al seppuku por haber atacado a un funcionario corrupto. Durante meses, estos ronin se ocultaron. Fingieron haberse convertido en comerciantes o mendigos, pero en secreto planeaban su venganza. Y una noche de invierno, bajo la nieve, atacaron la mansión del hombre que había provocado la caída de su señor. Cumplieron su venganza con precisión quirúrgica, devolvieron el honor Emi y su clan, y luego todos se entregaron voluntariamente a las autoridades. El castigo fue el seppuku colectivo, matarse con honor, después de haber completado su misión. Es una historia real. Sucedió en 1703 y aún hoy los japoneses recuerdan esa lección de lealtad absoluta. Pero al mismo tiempo es una advertencia sobre lo rígido y peligroso que era ese mundo. Un mundo donde la vida estaba al servicio del honor y no al revés. Mientras tanto, la población común seguía atrapada entre estas historias épicas y la realidad diaria, que a veces era aún más dura. Por ejemplo, los castigos por crímenes menores podían ser espeluznantes. Si robabas un simple trozo de pescado, te podían marcar con un hierro candente en la frente, con el kanji de Inu, que significa perro. Así, todos sabrían que eras un ladrón. Nadie volvería a confiar en ti, y tu vida estaría condenada al rechazo social para siempre. Eso era peor que la cárcel, porque en Japón el castigo más temido no era el físico, sino la pérdida de la honra pública. Y luego estaban los burakumin, los intocables. Eran personas a las que se les asignaban las tareas impuras: limpiar cadáveres, curtir cuero, trabajar en los mataderos. Nadie quería tocarlos, ni casarse con ellos, ni siquiera mirarlos demasiado. Aunque nacieran en un pueblo común, si su familia había trabajado en esos oficios, ya estaban marcados de por vida. Era una discriminación brutal, y lo más triste es que esa exclusión social siguió existiendo durante siglos, incluso después de que el Japón feudal desapareciera. La religión, por su parte, también tenía su cara oscura. El budismo y el sintoísmo convivían, pero había sectas extremas y fanatismos que llevaban a guerras religiosas.
¿Sabías que hubo monjes guerreros, llamados Shohei, que empuñaban naginatas y defendían los templos como si fueran fortalezas? Algunos de estos templos acumulaban tanto poder que rivalizaban con los señores feudales. Y en más de una ocasión, los monjes bajaban de las montañas en formación militar, armados hasta los dientes para reclamar tributos o castigar a los enemigos de su fe. En resumen, el Japón feudal era un mundo donde los caminos estaban llenos de espadas, las aldeas llenas de miedo y los corazones llenos de resignación. Pero pese a todo, había también momentos de paz. Por las noches, cuando el viento movía las hojas de bambú y la luna reflejaba su brillo sobre el río, las familias se reunían alrededor del fuego. Se contaban historias antiguas, leyendas de dragones y zorros mágicos, como el kitsune, el zorro de 9 colas, capaz de transformarse en un ser humano y engañar a los incautos. Era una forma de olvidar, aunque fuera por un rato, la dureza del día. Porque el ser humano, incluso en los tiempos más oscuros, siempre busca un refugio en las historias. Y tú, viajero, ya has aprendido bastante esta noche sobre el Japón feudal, pero todavía queda un misterio más por revelar. ¿Cómo terminó todo? ¿Qué pasó con ese mundo de espadas, honor y crueldad? ¿Cómo fue que el Japón medieval se transformó en el Japón moderno? Después de siglos donde la espada y el honor dictaban las reglas, llegó un momento en que el Japón feudal empezó a tambalearse, como un árbol viejo azotado por tormentas furiosas. Fue un cambio lento, complejo, lleno de intrigas y traiciones que moldearon el destino de una nación entera. A finales del siglo XVI, el país estaba dividido en cientos de pequeños territorios gobernados por señores feudales, los famosos daimyo. Estos hombres eran poderosos, pero también estaban en constante lucha entre ellos, buscando dominar más tierras y sumar más poder. La guerra era la norma, y la gente común vivía siempre al borde del miedo. Sin embargo, 3 figuras emergieron para cambiar el curso de la historia: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Cada uno a su manera dejó una huella imborrable. Oda Nobunaga fue un hombre ambicioso y despiadado. Rompió con muchas tradiciones y usó la violencia como una herramienta para unificar el país. Su innovación más importante fue la introducción de armas de fuego, las famosas arcabuces, traídas por los portugueses. Esto cambió para siempre las batallas, pues el tradicional combate con espadas y arcos cedió ante la potencia del fuego a distancia. Pero Nobunaga no solo fue un guerrero, sino también un reformador que desafió el poder de los templos budistas, que hasta entonces tenían un peso enorme en la política. En una de sus campañas más brutales, atacó el templo de Enryakuji, destruyéndolo casi por completo y asesinando a sus monjes guerreros. Fue un golpe demoledor que simbolizó el fin de una era donde la religión podía rivalizar con la autoridad civil. Tras la muerte de Nobunaga, Hideyoshi tomó el relevo. Este campesino convertido en señor de la guerra logró consolidar el control sobre casi todo Japón. Fue un genio político que entendió que el poder no solo se sostiene con la espada, sino también con leyes y orden. Hideyoshi implementó medidas para estabilizar la sociedad. Prohibió que los campesinos poseyeran armas, reafirmando la separación entre guerreros y pueblo común. Además, ordenó la creación de registros detallados de la población, algo así como los primeros censos, para controlar mejor a su gente. Pero quizás su obra más curiosa fue la expedición a Corea, un intento fallido de expandir el dominio japonés hacia el continente asiático. Esa aventura militar drenó recursos y vidas, mostrando los límites de la ambición japonesa. Finalmente, Tokugawa Ieyasu, el más paciente y astuto de los 3, logró vencer a Sui y sus rivales en la batalla de Sekigahara en 1600. Estableciendo el shogunato Tokugawa que gobernaría Japón durante más de 250 años. Este shogunato marcó el comienzo del período Edo,
Una era de paz relativa, pero también de aislamiento estricto. El país cerró sus puertas al mundo exterior, limitando el comercio y la influencia extranjera para evitar nuevas invasiones o conflictos. Durante este tiempo, la estructura social feudal se mantuvo, pero la violencia disminuyó considerablemente. Los samuráis dejaron de ser guerreros activos para convertirse en burócratas y administradores, lo que provocó una crisis de identidad entre ellos. Muchos ronin aparecieron porque sus señores fueron despojados de sus tierras o desaparecieron, y se convirtieron en un problema para el orden social. Algunos se dedicaron a la enseñanza de las artes marciales, otros a la vida delictiva. En las ciudades crecieron las clases mercantiles y la cultura floreció. Literatura, teatro kabuki, poesía haiku y artes como la ceremonia del té. La rigidez social coexistía con una creatividad sorprendente. Pero bajo esa calma aparente, el sistema estaba a punto de enfrentar un cambio aún más radical con la llegada de los barcos negros del Comodoro Perry en el siglo XIX, abriendo las puertas a un Japón que ya no sería jamás feudal. Para los que vivieron aquella época, el paso del Japón feudal a la modernidad fue como despertar de un sueño largo y profundo, con nostalgia por lo perdido y miedo a lo desconocido. Y tú, que has caminado conmigo por estas historias, ahora sabes que no durarías ni un día en ese Japón, porque no era un mundo para débiles ni para ingenuos, sino para quienes podían enfrentar la espada, la muerte, la lealtad y el destino con una mezcla de valentía y resignación. Después de más de 2 siglos de paz bajo el shogunato Tokugawa, Japón vivía en una especie de burbuja cuidadosamente cerrada, protegida del caos externo pero también de cualquier cambio. Era una sociedad ordenada, rígida, donde cada quien conocía su lugar y pocas cosas se cuestionaban. Pero como toda burbuja, tarde o temprano debía estallar. En 1853, la llegada de los barcos negros comandados por el comodoro Matthew Perry de la Marina de los Estados Unidos puso fin a ese aislamiento. 4 enormes navíos de vapor, que para los japoneses parecían monstruos de hierro y fuego, anclaron en la bahía de Edo, hoy Tokio, y exigieron la apertura de puertos para el comercio y la diplomacia. Imagina la sorpresa, el miedo y la confusión que causó aquella presencia imponente. Era como si un gigante de otro mundo hubiera pisado las tranquilas tierras de Japón. Los líderes del shogunato se vieron obligados a firmar tratados desiguales, que favorecían a las potencias occidentales y debilitaban su autoridad. Este golpe de realidad hizo que muchos samuráis y daimios cuestionaran la legitimidad del shogunato Tokugawa. Se despertaron sentimientos nacionalistas y un deseo de restaurar el poder del emperador, que hasta entonces había sido más una figura simbólica que real. Así comenzó la agitada era llamada Restauración Meiji, que entre 1868 y 1912 transformó radicalmente Japón. El sistema feudal fue abolido, los privilegios de los samuráis desaparecieron y se creó un ejército moderno basado en la conscripción obligatoria, con armas de fuego al estilo occidental. El país se abrió al comercio internacional, a la industria y la tecnología. Las antiguas armaduras y katanas dejaron paso a uniformes y cañones. Las ciudades crecieron y con ellas la educación, la prensa y la cultura popular. Pero ese cambio no fue fácil ni pacífico. Los samuráis se dividieron entre quienes aceptaron la modernidad y quienes se resistieron con uñas y dientes. Un ejemplo claro fue la rebelión de Satsuma en 1877, liderada por samuráis descontentos con la pérdida de sus privilegios. Fue la última gran revuelta feudal, una batalla entre el pasado y el futuro que terminó con la derrota de los rebeldes y la consolidación definitiva del Japón moderno. Y así, el Japón feudal que durante siglos había definido la vida, la muerte y el honor de millones, quedó relegado a las páginas de la historia. Pero su espíritu no desapareció. Hoy, en cada ceremonia del té,
En cada dojo de artes marciales, en la poesía y en la disciplina, se siente la presencia de ese mundo antiguo. Por eso, aunque no durarías ni un día en el Japón feudal, su legado vive en ti, en mí, en todos nosotros que seguimos fascinados por su historia. Pronto, te contaré cómo algunas de esas tradiciones sobrevivieron al paso del tiempo y aún inspiran al Japón moderno. Pero por ahora, toma una respiración profunda y déjate llevar por la calma que ofrece este momento. El viaje ha sido intenso, lleno de sombras y luces, y la historia del Japón feudal es tan compleja como hermosa. Este Japón de guerreros, rituales y códigos estrictos fue mucho más que un tiempo de batallas y sangre. Fue una época en la que el honor y la lealtad eran el tejido invisible que unía a toda una sociedad, donde cada acto, por pequeño que fuera, tenía un significado profundo. Pero también fue un mundo de contradicciones, de grandeza y crueldad, de belleza y brutalidad, donde el destino de un hombre podía cambiar en un solo instante, donde la muerte era solo un paso más en la senda del deber. Aunque hoy vivamos en un mundo distinto, en el que la tecnología y la globalización dominan, el eco del Japón feudal sigue resonando, en la manera en que valoramos la disciplina, la paciencia, la perseverancia, en las artes, en la cultura, en los valores que aún inspiran a millones. Así que la próxima vez que pienses en ese lejano país de samuráis y castillos, recuerda que detrás de cada historia épica hay personas reales, con sueños, miedos y decisiones difíciles. Y que en ese pasado está también una parte de nosotros. Si disfrutaste este viaje tanto como yo al contártelo, no olvides dejar tu like para que más personas puedan descubrir estas historias fascinantes. Y suscríbete al canal, porque aquí siempre te esperan relatos que despiertan la mente y calman el alma. Gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos en la próxima historia para dormir. Hasta entonces, que tus sueños sean tan valientes como un samurái.